Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku estaba en 1B? O, Trial and Error. O su traducción al español a través de prueba y error. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Invictus Icarus. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 19. Arcos de Relámpago Esmeralda. La sensación de déjà vu era tan pesada y presente como la lluvia que empapaba la piel de Izuku. Mientras caía desde una altura desconocida, el recuerdo de su examen de ingreso comenzó a inundar sus pensamientos. Y aunque las circunstancias eran similares, todavía había mucho que había cambiado desde entonces hasta ahora. Para empezar, estaba tan oscuro que Izuku apenas podía ver los contornos de la manzana que se acercaba rápidamente debajo de él. Él tampoco fue el único que cayó esta vez. Por encima de la lluvia torrencial, podía escuchar los gritos de los demás que también habían quedado atrapados en el ataque del villano de la niebla. Pero quizás la distinción más importante de todas fue la experiencia. La experiencia significó que Izuku sabía exactamente lo que tenía que hacer para salvarlos a todos. Y como el recuerdo de la prueba de batalla de ayer guió su mano, también significó que podría usar uno para todos con un mayor grado de éxito. El tiempo lo era todo, y su momento de actuar estaba a punto de esfumarse. Con un grito y un movimiento rápido, una amplia y poderosa ráfaga de viento se precipitó hacia el suelo antes de rebotar para lanzarlos a todos por el aire. Por un breve momento, los feroces vientos detuvieron su impulso, suspendiéndolos a un par de metros sobre la carretera como si estuvieran todos atrapados en un túnel de viento vertical. Pero tan pronto como los vientos amainaron, la gravedad se apresuró a atraerlos a todos a su abrazo una vez más. Mientras todos caían al pavimento, Izuku terminó cayendo tan mal que se quedó sin aire en sus pulmones. Estaba demasiado aturdido para notar los sonidos de los zapatos raspando contra el asfalto cercano, y estaba demasiado indefenso para luchar contra el fuerte par de manos que lo levantaron sobre un par de hombros. Los dos comenzaron a correr hacia la esquina del edificio más cercano antes de que el resto de los villanos pudieran siquiera moverse. Tan pronto como Izuku recuperó el aliento, comenzó a intentar liberarse del agarre. Para su sorpresa, su captor lo dejó ir sin ninguna resistencia tan pronto como comenzó a luchar. Una vez que se puso de pie y se alejó unos pasos de ellos, Izuku entendió por qué. Tos. Oh. Ese Shoda-kun. Izuku jadeaba entre respiraciones mientras se apoyaba contra la pared para que su cabeza dejara de girar. ¿Estás bien? SHHH. Nirengeki señaló a los villanos mientras forzaba su respiración a estabilizarse. Izuku asintió entendiendo y, tan sigilosamente como pudo, miró a la vuelta de la esquina para asegurarse de que su ausencia no se hubiera notado todavía. Los villanos que habían caído a través del portal con ellos estaban comenzando a recuperarse lentamente. Desde donde se escondían los niños, apenas se escuchaban bajo la lluvia los gemidos y gemidos de aquellos que luchaban por levantarse. Los pocos que ya estaban de pie, sin embargo, habían iniciado una especie de discusión que solo se hizo más acalorada a medida que pasaba el tiempo. Fuera lo que fuese sobre lo que estaban discutiendo, Izuku y Nirengeki honestamente no lo sabían, ni siquiera les importaba. Lo que sí les importaba, al menos a Izuku, era como un villano sin camisa, con piel moteada y cara de canino había cogido con interés el cuchillo de Izuku, y para su horror, comenzó a olfatearlo como un perro de caza en busca de algo. Un rastro. Con una mirada compartida, los chicos acordaron en silencio que era hora de irse, pero mientras intentaban escapar mientras los villanos estaban distraídos, el destino aparentemente tenía otros planes reservados para ellos.
Mientras se alejaban de los villanos en disputa, mantuvieron sus ojos fijos en el grupo, y no en su entorno. Los chicos no se dieron cuenta de lo desordenado que estaba su callejón hasta que Izuku accidentalmente tropezó con algunas tarimas rotas. Y cuando Nirengeki se apresuró a alcanzarlo y atraparlo, accidentalmente terminó derribando un bote de basura. Se estrelló contra el suelo con un resonante clan clan clan. Y los niños se quedaron impotentes al ver cómo la tapa rebotaba y rodaba hacia la calle. Pudieron escuchar la discusión de los villanos detenerse por completo, e hizo que sus corazones se hundieran en el pecho. El aire se volvió rígido y quieto por un breve momento, y luego toda la tensión se hizo añicos como vidrio cuando unos matones gritaron: «¡Atráenlos!». Los chicos ya estaban corriendo antes de que se dijeran las palabras. Mientras avanzaban por los sinuosos callejones, cada paso los empapaba hasta los huesos y cada ráfaga de viento los helaba hasta la médula. Pero a ninguno de los dos parecía importarle en ese momento. Solo se concentraron en dar el siguiente paso, el siguiente turno aleatorio, con la esperanza de perder a sus perseguidores. Pero una vez más el destino tenía otros planes. Después de un puñado de elecciones aleatorias, los chicos se encontraron cara a cara con un callejón sin salida, y el coro de la multitud enojada no se quedó atrás. «Oh, mierda. Lo siento mucho, Shoda-kun. Pensé que esta era la salida. Preocúpate por eso más tarde, mi gorilla-kun. Todavía podemos». «Por aquí». «Se fueron por aquí». «No, simplemente doblaron la esquina por allí». «Después de ellos». Ambos chicos se congelaron por un momento cuando escucharon a los villanos acercándose. Sus corazones comenzaron a latir salvajemente en sus pechos mientras se giraban y se preparaban para lo que estaba por venir. Nirengeki dio unos pasos hacia adelante mientras cambiaba su peso sobre las puntas de sus pies y se ponía en posición de zurdo. Y mientras el boxeador tomaba un respiro para prepararse para la pelea que se avecinaba, Izuku repasó mentalmente todas las opciones que tenían disponibles y recordó las lecciones que había aprendido el día anterior. Sea claro cuando se comunique y sea decisivo con sus acciones. Sepa cuándo actuar y cuándo reprimirse, y siga siempre planificando su próximo paso. Eso es lo que dijo Kan-sensei ayer, durante la revisión. En este momento, estamos acorralados y superados en número, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? En los momentos previos a la llegada de los villanos, Izuku observó cada detalle de su entorno. El callejón en el que estaban atrapados tenía algunos contenedores de basura y estaba lleno de botes de basura. Había unidades de aire acondicionado montadas en algunas de las ventanas, y una escalera de incendios estaba literalmente al alcance de su mano a su izquierda. Las puertas se alineaban en las paredes de este largo callejón, y sus espaldas estaban a solo unos metros de tocar el callejón sin salida. Desde la perspectiva de los villanos, definitivamente parecía que Nirengeki y él mismo estaban atrapados entre la espada y la pared. Pero desde el punto de vista de ellos, todo lo que Izuku vio fue un cuello de botella. «Shoda-kun, por favor espera», susurró mientras su mano mala se extendía para agarrar su hombro y terminaba de formar el apresurado plan en su cabeza. Nirengeki se giró a medias para mostrar que estaba escuchando. Se negó a apartar la vista de la boca del callejón, donde algunos de los villanos ya habían pasado por la entrada por accidente. «Tengo una idea, pero necesitaré tu ayuda para llevarla a cabo. No digas más, mi gorilla. Solo dime lo que necesitas». Izuku rápidamente susurró su plan cuando uno de los villanos finalmente los notó al final del callejón y gritó a los demás que regresaran. Ese villano, el mismo que había recogido el cuchillo de Izuku, avanzó y tomó la delantera con un gruñido bajo escapándose de sus labios. Redujo ligeramente su paso para que sus aliados pudieran alcanzarlo, pero no había forma de confundir su ansia de sangre con la forma en que la cuchilla rebotó ligeramente contra una de sus palmas. La lluvia era casi silenciosa en comparación con el alboroto creado por los villanos, pero aún era lo suficientemente fuerte como para enmascarar los suaves sonidos de los chirridos cercanos. Desde detrás de uno de los botes de basura dentro del callejón, un par de ratones observaban mientras intentaban refugiarse de la lluvia. No había nadie que fuera consciente de su existencia, y lo usaron a su favor cuando comenzaron a correr hacia los dos chicos desprevenidos que les daban la espalda. Paso a paso, los villanos continuaron acortando la distancia, tan cautelosos como confiados a pesar de la frustración latente que les quedaba. Los chicos se mantuvieron firmes en respuesta, negándose a correr a pesar del miedo en sus caras y el temblor de sus piernas. Y justo cuando los villanos empezaron a creer que esta era su victoria,
Izuku hizo su movimiento y todo cambió en un instante. Como un resorte que libera tensión, Izuku salió disparado mucho más rápido de lo que la multitud y Nirengeki habían anticipado. Había corrido hacia el contenedor de basura más cercano y, tan pronto como estuvo a su alcance, agarró el asa y lo sacó al medio del callejón. El contenedor de basura se sentía tan vacío como esperaba, y justo después de abrir los seguros de las ruedas, empujó todo el contenedor tan fuerte como normalmente podía hacia la multitud de villanos entrantes. En su confusión, la multitud se detuvo y observó las acciones cuestionables del joven, y la vista del contenedor de basura arrogante provocó algunas respuestas diferentes. De repente, algunos se pusieron en guardia ante cualquier engaño. Otros solo estaban desconcertados, pero aún así continuaron avanzando. Incluso hubo algunos que se detuvieron para reírse y burlarse de lo que fuera que intentaba intentar. Pero todo eso se detuvo tan pronto como el peliverde gritó con una voz vacía de miedo. Ahora, Shoda-kun. Up. Mientras Izuku retrocedía, Nirengeki cargó hacia adelante y golpeó su hombro contra el contenedor de basura con una fuerza sorprendente. Los villanos inmediatamente comenzaron a retroceder cuando un sentimiento de inquietud los abrumaba, pero para entonces, ya era demasiado tarde para actuar. Justo cuando Nirengeki se arrojó al suelo, Izuku terminó de preparar el dedo medio de su mano izquierda con One for All. Y en el momento en que el boxeador estuvo a salvo fuera del camino, Izuku chasqueó el dedo y desató su poder construido apresuradamente. El vendaval que rugió se abalanzó sobre todo lo que encontraba a su paso dentro del callejón convertido en túnel de viento. Cualquier cosa liviana y desatendido golpeó a los villanos que quedaron atrapados en el cuello de botella, y el contenedor de basura que los niños habían puesto en su camino comenzó a volar hacia adelante y derribar a muchos de ellos. Ya sea por los vientos demasiado fuertes para resistir o por el contenedor de basura demasiado pesado para detenerse, los villanos se vieron obligados a regresar hasta la entrada del callejón. Y justo cuando los vientos comenzaron a amainar, Nirengeki preparó su cuerpo y activó su peculiaridad. Twin Impact, en esencia, es una peculiaridad con algunos inconvenientes físicos. Por cada impacto que recrea, siempre hay al menos dos retrocesos. Uno que siente el objetivo y otro que siente él mismo, y ambos tienen aproximadamente la misma cantidad de poder almacenado en su interior. Cada vez que el joven boxeador usa su peculiaridad, siente el retroceso potenciado en el mismo lugar con el que hizo contacto inicialmente. Y normalmente duele mucho más la segunda vez. Con el paso de los años, su cuerpo creció y se ajustó para adaptarse a su peculiaridad y su retroceso, del mismo modo que los amputados aprenden a adaptarse a la vida con menos apéndices. Lo hacía más voluminoso y resistente que el adolescente promedio, pero también significaba que sus moretones no eran tan grandes ni tan desagradables como cuando era más joven. Hoy en día, podía quitarse el dolor de Twin Impact con facilidad. En el caso de un retroceso inusualmente poderoso, todo lo que necesitaría es una simple sesión de estiramiento para afrontarlo. Nirengeki sabía cómo recibir un golpe. Su cuerpo fue construido para soportar la peor parte de sus propios y poderosos impactos. Por su propia experiencia, se necesita bastante fuerza detrás de un golpe para incluso eliminarlo en estos días. Y fue exactamente por eso que lo que pasó con el contenedor de basura lo tomó por sorpresa. En el momento en que activó su peculiaridad, el contenedor de basura con el que se había estrellado se lanzó hacia adelante a una velocidad que nunca antes había visto. En una fracción de segundo, había recorrido decenas de metros y había arrasado todo a su paso. Sin perder nada de su impulso, se estrelló contra el edificio detrás de la multitud, atravesándolo. Y entonces el mundo se volvió negro. Pero esta vez solo por un momento. Y solo para Nirengeki. El boxeador volvió a abrir los ojos al instante y se encontró viendo estrellas y escuchando gemidos. Su cabeza palpitaba como una campana sonando, y se sorprendió al encontrar su hombro y costado tan entumecidos y hormigueantes como estaban. Su memoria muscular se activó una vez que se dio cuenta de que todavía estaba en el suelo y luchó por volver a ponerse de pie. No pudo evitar notar que esta también era la primera vez que su peculiaridad lo hacía sentir como si su brazo estuviera a punto de ser arrancado de su órbita. Espera, y ese es mi dorilla y ayudándome a ponerme de pie, y pensó Nirengeki aturdido mientras se desplomaba hacia adelante y notaba un par de zapatillas rojas con su visión borrosa. No se había dado cuenta de lo mucho que se apoyaba en su amigo mientras los dos se alejaban torpemente de los villanos caídos.
Con la lluvia fría ayudando a aclarar su cabeza, Nirengeki pudo salir completamente de su aturdimiento después de unas cuantas respiraciones más profundas y un par de pasos más. Cuando Izuku se detuvo para recoger su cuchillo, la visión de Nirengeki volvió a la normalidad y pudo caminar un poco por sí solo. Y una vez que los dos asintieron y siguieron el camino del contenedor de basura para escapar, el boxeador sintió que estaba casi listo para la siguiente ronda. Quiso la suerte que el contenedor de basura hubiera despejado un camino hasta el otro lado del edificio antes de detenerse en medio de la siguiente calle. El camino que se creó era lo suficientemente grande para que los niños pudieran moverse fácilmente, y una vez que estuvieron en el otro lado, se tomaron un momento para mirar a su alrededor y orientarse. Mientras Izuku se aseguraba de que ninguno de los villanos los siguiera, Nirengeki echó un vistazo al contenedor en ruinas, pero cuanto más miraba, más se daba cuenta de que no tenía idea de lo que estaba pasando. Un lado entero del contenedor de basura estaba completamente hundido y tenía una hendidura en el medio más profunda que el resto. Su peculiaridad solo debería haberse activado en las partes del contenedor de basura donde su cuerpo había hecho contacto. Sin embargo, parecía que su peculiaridad había activado, y afectado, un área mucho más grande. ¿Qué acaba de pasar? Era yo. No pudo haber sido, eso tiene que ser obra de Midoriya-kun. Shoda-kun, ¿estás bien? Nirengeki salió de sus pensamientos y se giró del contenedor de basura para ver a su amigo mirándolo con preocupación. Más tarde. Piensa en esto más tarde. Estaré bien. Solo que, me golpearon un poco. ¿Y tú? ¿Cómo está tu mano? Izuku flexionó su mano izquierda e hizo todo lo posible por ignorar la ternura de sus dos dedos muy hinchados y de color rojo brillante que temblaban con cada movimiento que hacía. Había tratado de apuntar al mismo porcentaje que usó durante sus pruebas de batalla, pero estaba bastante seguro de que había excedido un poco esa cantidad en ambos intentos. Puedo arreglármelas, Shoda-kun. Todavía puedo luchar. Nirengeki estiró su hombro mientras asentía e hacía una mueca. Dios, ¿cuándo fue la última vez que un rebote me afectó tanto? Me alegro, eso es bueno. ¿Cuál es el siguiente paso aquí, Midoriya-kun? ¿Cómo escapamos de donde sea que esté esto? ¿Estás seguro de que estás bien, Shoda-kun? ¿Tú te desmayaste, de vuelta en el callejón por un momento? Estoy un poco adolorido. Y seré honesto, no tengo idea de lo que me pasó allí. Pero ahora mismo, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Aprecio la consideración, Midoriya-kun. Pero centrémonos primero en mantenernos con vida, ¿sí? Izuku vaciló antes de asentir con la cabeza. Sabía que Shoda era increíble pero igual. Una parte de él estaba asombrada por su dureza y poder, y la otra parte estaba ansiosa por analizar lo que había sucedido y explorar las posibilidades que acababa de crear la peculiaridad de su amigo. Pero antes de que Izuku pudiera dejar de lado su admiración y curiosidad, Nirengeki de repente se congeló y señaló su hombro. Oye, Midoriya-kun. Ay, chirrido. Chirrido. Izuku casi saltó un metro en el aire ante el ruido inesperado que estaba justo al lado de su oído. Por reflejo intentó quitarse el ratón de su hombro, pero ya se había deslizado por su cuerpo antes de que pudiera mover el brazo. Mientras los niños seguían intentando quitarse el ratón que ya no estaba posado en su cuerpo, se escuchó un fuerte estrépito. De repente rasgó el aire. Los chicos se congelaron y miraron a su alrededor, y cuando no pudieron encontrar la fuente del ruido, compartieron una mirada y asintieron en silencio. Necesitaban desaparecer de la vista, rápido, y necesitaban hacer rápidamente un plan adecuado para... Chirrido. Chirrido, chirrido. Los suaves chirridos del ratón comenzaron a aumentar en tono y frecuencia, hasta el punto de que podían oírse por encima de la lluvia torrencial y el susurro del viento. Sus pequeños ruidos contrastaban tanto con su entorno que los niños no pudieron evitar mirar hacia atrás con cauteloso interés. Ahora había dos ratones en la acera, y ambos se pararon sobre sus patas traseras mientras olfateaban el aire entre los ruidos que hacían. Uno de los ratones se acercó corriendo al lugar del accidente, mientras que el otro corrió tentativamente hacia ellos. El ratón que regresó se detuvo aproximadamente a mitad de camino antes de mirar a los niños. Luego comenzó a correr en un círculo cerrado frente a ellos, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia arriba y emitir algunos chillidos más. El segundo ratón se giró para mirar hacia atrás y sus propios chillidos agudos comenzaron a unirse a los del primero.
Se apresuró a regresar hacia el primer ratón, chocó suavemente contra él y luego corrió hacia el lugar del choque con el segundo ratón pisándole la cola. Mi gorrilla. Estoy viendo cosas. Izuku no respondió de inmediato. Estaba observando atentamente a los ratones mientras se detenían una vez más para mirar hacia atrás. El chico de pelo verde dio un paso vacilante hacia adelante, y los ratones reaccionaron acercándose más al choque, haciendo todo lo posible por mantener la misma distancia entre ellos. Una vez que se dieron cuenta de que Izuku había dejado de moverse, se detuvieron para girarse y mirarlo nuevamente con los bigotes temblorosos. Dio otro paso adelante y observó cómo los ratones repetían exactamente las mismas acciones que antes. Creo que quieren que los sigamos. Amigo, ¿eso tiene que ser una trampa? No estoy de acuerdo. Nirengeki apartó su mirada de los ratones para mirar a su amigo y encontró al adolescente pecoso sumido en sus pensamientos. Los ratones están actuando de manera extraña, pero no han sido completamente hostiles. Todos los villanos que hemos enfrentado hasta ahora nos han atacado al verlos, sin importar la planificación u organización. Si estos ratones están actuando de manera extraña debido a la peculiaridad de un villano, lo haríamos ya. Me han mordido una docena de veces. Izuku se congeló a mitad de la frase cuando un solo pensamiento comenzó a dominar su mente. Y sí, lo que está influyendo en los ratones no es la peculiaridad de un villano. Impulsado por una repentina sensación de urgencia, su mente rápidamente comenzó a reconstruir algunas pistas que había notado pero que aún no había dedicado tiempo a procesar. Estos edificios sí son similares en estilo a los del examen de ingreso y ahora que estoy mirando a mi alrededor, no veo ninguna nube de lluvia. Está demasiado oscuro para decirlo, pero estoy bastante seguro de que hay una pared directamente encima de nosotros, y rodeándonos también. Esto tiene que ser algún tipo de entorno controlado, como los disponibles en la USG, y si estamos en una de sus áreas de simulación. Shoda-kun. Estamos siguiendo a esos ratones. Esperarlo. El boxeador corrió detrás de Izuku mientras salía a paso rápido para seguir a las pequeñas criaturas. ¿Por qué? Estoy bastante seguro de que los villanos no están controlando a los ratones. Y estoy bastante seguro de que todavía estamos en la USG. Pero espera. Eso significaría, los ojos de Nirengeki se abrieron cuando los puntos comenzaron a conectarse, y maldijo en voz baja mientras aceleraba el paso. ¡Oh, mierda! Podrían ser una llamada de ayuda. Con esta epifanía en primer plano en sus mentes, los dos niños ignoraron el frío de la lluvia y el viento mientras comenzaban seriamente a seguir a los ratones. Y eran completamente ignorantes de los verdaderos peligros que se encuentran en el camino que habían emprendido. Era difícil seguir a los ratones en la tenue luz de la cúpula, pero sus suaves chirridos fueron suficientes para permitir a los niños seguir sus movimientos. La adrenalina que fluía por sus venas ayudó a protegerse del frío, aunque cada paso que daban los hacía temblar de anticipación. Al estrépito que escucharon antes comenzaron a sumarse otros, y cuanto más se acercaban a lo que los estaba provocando, más intensos se volvían. Gritos y alaridos se unieron a los choques, y se mezclaron con el aguacero y el aullido del viento para crear una sinfonía surrealista de desorden. A pesar de todas las incógnitas que enfrentaron, los niños continuaron siguiendo a los ratones a través del área de simulación. Se concentraron únicamente en las pequeñas criaturas, siguiéndolas a través de otro callejón mientras los sonidos de la batalla se acercaban constantemente. Rezaron para que esto no fuera una artimaña elaborada, y cuando doblaron la esquina para girar hacia otra calle, rápidamente se vieron obligados a correr de nuevo a la cubierta del callejón, justo a tiempo para evitar medio coche que pasaba volando, raspando el pavimento. Izuku y Nirengeki se contentaron con mantener la espalda contra la pared por el momento. Tenían los ojos muy abiertos y la respiración acelerada mientras intentaban procesar lo que acababan de ver. Después de que pasó un momento, Nirengeki rompió el silencio con una voz apenas audible en el ambiente. Midoriya, ¿qué diablos fue eso? Izuku se tragó el nudo que tenía en la garganta mientras repetía lo que acababa de suceder en su cabeza. No tengo idea, Shoda-kun, pero creo que encontramos a nuestros compañeros de clase. Nirengeki asintió con la cabeza mientras respiraba unas cuantas veces más para estabilizarse. Mientras lo hacía, Izuku se arriesgó a echar otro vistazo desde la esquina de su escondite y observó cómo la escena se desarrollaba ante ellos. Era como si una pintura renacentista moderna hubiera cobrado vida.
En el centro del conflicto, a unos 50 o 60 metros de distancia, dos personas estaban de pie bajo el cono de una farola tenue y parpadeante. El más bajo de los dos era un niño envuelto en una capa negra, que tenía cabeza de cuervo. El otro chico a su lado era un poco más alto y fornido, con piel color melocotón, un traje rojo y amarillo y una cabeza que parecía una roca. Su lenguaje corporal era tan diferente como sus apariencias, a juzgar por la forma en que se movían. El mayor de los dos niños estaba agachado en el suelo, visiblemente temblando, con las manos junto a la oreja y colocado de una manera que parecía como si estuviera tratando de ocultar algo dentro de ellas. El niño más pequeño, por el contrario, era la viva imagen de la calma y la serenidad, salvo por la forma en que seguía moviendo su mirada de un lado a otro. La disposición del niño más pequeño habría sido extraña para una persona promedio en su situación. Pero sus acciones estaban bien justificadas por una gran razón, y ese motivo se debió a la presencia de la entidad. La entidad en cuestión era un ser de sombra que se movía como si estuviera impulsado por la venganza, y flotaba alrededor del adolescente de cabeza negra como una especie de ángel guardián oscuro. Era del tamaño de Shishida en su forma de bestia, y su alcance alarmó a aquellos que intentaban, y no lograban, acercarse. Sus ojos amarillos parecían brillar en la tenue luz, y cuando hablaba, su voz retumbaba sobre la fuerte lluvia. Izuku no podía oír las palabras que decía la bestia, pero el mensaje que transmitía era bastante claro. Pruébame. Te reto. Los villanos que rodeaban a los dos chicos habían optado por mantener la distancia. Dudaban en acercarse, sus ataques eran, en el mejor de los casos, poco entusiastas, y el más mínimo movimiento de la bestia de las sombras los hacía retroceder asustados. Pero a pesar de que su pequeño juego del gato y el ratón era intenso de ver, parecía, a los ojos de Izuku, que la bestia se estaba conteniendo. ¿O tal vez lo están restringiendo por la fuerza? Reflexionó por costumbre mientras sus ojos vagaban hacia donde su cuerpo estaba conectado con el abdomen del niño más pequeño. Midoriya-kun, mira. Nirengeki de repente le dio un codazo mientras hablaba en voz baja. Izuku saltó un poco, sin darse cuenta de que el boxeador también se había asomado por la esquina. Sin embargo, para su sorpresa, Nirengeki no estaba señalando a sus compañeros de clase. Tenías razón. Los ratones fueron enviados a buscar ayuda. Mira, están corriendo hacia el tipo más grande. Izuku miró al chico de piel melocotón justo a tiempo para verlo extender la mano y recoger a los ratones que habían correteado en su dirección. Se puso de pie con piernas temblorosas y acercó los bichos a sus oídos, como si los ratones estuvieran susurrando y él estuviera tratando de escuchar. Los niños se vieron obligados a salir de su escondite una vez que se demostró que sus sospechas eran ciertas. No hubo ninguna duda entre ellos mientras apretaban sus mandíbulas y decidían hacer todo lo posible para ayudar a sus compañeros de clase. Por suerte para ellos, los chicos de 1B pudieron iniciar su avance sin ser vistos. Los villanos estaban demasiado preocupados por la bestia de las sombras, y el ambiente de la batalla y la cúpula fueron suficientes para enmascarar su aproximación. Sé que tenías el corazón puesto en aprender estas cosas en el aula, pero a veces, no tienes más opción que sumergirte de lleno. Nirengeki murmuró mientras cambiaba su peso sobre las puntas de sus pies y regresaba a su posición de lucha. Encontró consuelo en la familiaridad de sus movimientos mientras se obligaba a tomar la iniciativa esta vez. Midoriya ya había hecho mucho para salvarlos. Ahora era su turno de asegurarse de que superaran con vida la siguiente parte. Como dije antes, estaré en tu esquina. Y si alguna vez te encuentras contra las cuerdas, no tengas miedo de acompañarme. Puedes contar conmigo, Midoriya-kun. ¿Estás listo para patear traseros? Izuku tragó saliva mientras seguía el ritmo de su amigo, e hizo todo lo posible para apretar más el cuchillo. Su corazón latía salvajemente en su pecho, pero aún así, niveló su mirada y sostuvo su arma ante él de la misma manera que había visto a Kamakiri sostener la suya. Nirengeki tenía razón e Izuku estaba agradecido de ser su amigo. Las tranquilas palabras del boxeador fueron suficientes para darle fuerza, e Izuku se encontró listo para poner en práctica lo que había aprendido. Ese sí, Shoda-kun. Nosotros podemos hacer esto. Recuerde, mantenga la comunicación clara y piense en su próximo paso. Toma la iniciativa, encadena tus ataques y apunta a los puntos débiles, tal como lo hace Tokage-san. Y sobre todo, sigue cocinando los huevos en el microondas. Cocínalos de 2 en 3, para que One for All quede constante y listo para usar y...
Las palabras de Izuku fueron lo suficientemente fuertes como para llamar la atención del villano más cercano. En el momento en que se volvió hacia ellos, Nirengeki corrió hacia adelante a una velocidad sorprendente para interceptarlo. Atacó con una combinación inesperadamente feroz de Hack Cross y conectó los 3 golpes en una sucesión rápida y eficiente. El villano retrocedió sorprendido cuando la cruz lo golpeó en la mandíbula, e Izuku aprovechó la oportunidad para correr hacia adelante y golpearlo con el dorso de su cuchillo. La rígida columna del arma chocó con la parte posterior de las rodillas del villano, haciéndolo caer al suelo aturdido y chapoteando. Su colapso sorprendió a los villanos más cercanos, y Nirengeki no perdió tiempo en activar su don mientras se volvían en su dirección. Sus nudillos temblaron ante el retroceso potenciado, y el cuerpo del villano caído se tambaleó hacia un lado cuando una poderosa fuerza invisible chocó contra su pecho y barbilla. Obligó al villano a deslizarse por el pavimento mojado tan rápido que hizo tropezar a su aliado más cercano antes de que pudiera reaccionar. Rápido. Tengo que derribarlos antes de que puedan levantarse. Con el espíritu de tomar la iniciativa, Izuku tuvo un pensamiento. ¿Qué pasaría si enviara poder simultáneamente a sus piernas y brazos? Si pudiera cerrar inmediatamente la distancia mientras atacaba al mismo tiempo. ¡Za! Izuku parpadeó para contener su sorpresa mientras miraba las formas arrugadas de los villanos a sus pies, debajo de su cuchillo. Los habían golpeado con tanta fuerza que el pavimento se había agrietado y formado una telaraña a unos pocos metros a su alrededor. Dejó escapar una risa temblorosa ante su inesperado éxito y, mientras miraba hacia arriba para encontrar a su próximo oponente, descubrió que los villanos que miraban en su dirección dudaban en actuar. Nirengeki, que había estado pisándole los talones, también se encontró patinando hasta detenerse y parpadeando sorprendido. ¿Estaban sus ojos jugándole una mala pasada? Sacudió rápidamente la cabeza, arrojando agua de lluvia por todas partes mientras intentaba limpiarla. Y cuando volvió a abrir los ojos, comprobó que lo que acababa de ver era real. Esos 2 villanos estaban al menos a 5 o 6 metros de distancia, y su amigo había cerrado esa brecha en un instante. No en sentido figurado, literalmente en un instante. ¿Y por qué una luz tenue y verdosa se desvanecía de su cuerpo? Nirengeki parpadeó un par de veces antes de obligarse a volver a la acción para continuar su asalto. La falta de luz y probablemente me esté molestando la cabeza, y pensó mientras miraba a su amigo y veía que lucía tan normal como siempre. Podría haber jurado que Midoriya estaba brillando allí, por un segundo. El boxeador no tuvo tiempo de terminar el pensamiento. El aplastamiento de cemento de Izuku había llamado la atención de más de unos pocos villanos a su alrededor, y un puñado ya estaba superando su sorpresa para correr hacia adelante y atacar a su amigo. Mientras Izuku y Nirengeki continuaban navegando entre la multitud, el chico de los ratones finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y miró en su dirección con los ojos muy abiertos. No podía entender lo que sus pequeños amigos intentaban decirle. Honestamente, sonaba como si accidentalmente les hubieran traído más enemigos. Pero, una vez que los ratones reaccionaron al crujir del pavimento, siguió su mirada y rápidamente unió los puntos. Tan suavemente como pudo, se levantó y puso su mano sobre el niño más pequeño a su lado. Y una vez que tuvo su atención, se inclinó para susurrarle al oído. Izuku se agachó para evitar un salvaje golpe de algún villano con una camiseta sin mangas manchada, que tenía garras de langosta en lugar de manos. Su mente volvió a las pruebas de batalla, e Izuku sintió que su cuerpo respondía en consecuencia al recordar cómo Kamakiri atacaría mientras él esquivaba. Envió parte de su poder a sus brazos mientras levantaba su cuchilla y golpeó al villano en la mandíbula con fuerza suficiente para lanzarlo a Nirengeki. El chico rechoncho le dio un puñetazo en la nariz antes de que el villano pudiera dar un solo paso tambaleante, y mientras el villano se tambaleaba por el golpe, el segundo impacto lo envió volando hacia sus aliados. Antes de que cualquiera de los chicos pudiera avanzar hacia los desorientados villanos, un par de grandes garras de color negro como la tinta vinieron desde arriba para empujarlos directamente al suelo. La cabeza con forma de pájaro de la bestia de las sombras llegó un momento después, y su mensaje suave pero breve atravesó los gritos de sorpresa de todos a su alrededor. Ayo. Fumikage quiere hablar con ustedes. La bestia de las sombras envolvió una mano con garras alrededor de cada uno de ellos antes de que los chicos pudieran siquiera responder. Arrastró a los niños hasta la farola con facilidad antes de dejarlos sin previo aviso.
Y mientras los niños tropezaban para recuperar el equilibrio al aterrizar, 2 pares de brazos se extendieron para estabilizarlos. ¿Están ambos ilesos?, dijo el chico de cabeza negra en un tono sorprendentemente profundo y solemne. Estamos bien. Estamos aquí para, cuidado. Izuku apartó al niño con los ratones del camino mientras un villano con un cuerpo de serpiente se lanzaba hacia adelante con su largo cuello para morderlo. El chico pecoso logró detener el ataque a tiempo golpeando la cara del villano hacia un lado, pero la parada hizo que sus dedos rotos palpitaran de agonía. La cuchilla cayó al suelo mientras Izuku siseaba de dolor, y Nirengeki se apresuró a dar un paso adelante y lanzar un bolo bien colocado justo en el hígado del villano. El villano cayó de rodillas, agarrándose el estómago, antes de que su gemido de dolor se convirtiera rápidamente en un grito de sorpresa. De repente, una enorme mano negra los agarró y fueron arrojados a otro villano que se acercaba antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar. La multitud que los rodeaba rápidamente retrocedió nuevamente cuando el villano con forma de serpiente se estrelló contra sus filas. Mientras la bestia de las sombras deslizaba sus garras en un amplio arco a su alrededor, Izuku aprovechó la oportunidad para agacharse y recuperar su ar. Con su mano palpitante acuñada cerca de su pecho, sostuvo el cuchillo ante él, decidido a interceptar el siguiente ataque lo mejor que pudiera. Somos del 1B y estamos aquí para ayudar. ¿Hay alguien más en esta área? La bestia de las sombras dirigió su atención a los villanos al otro lado del anillo suelto, y el chico con cabeza de cuervo sacudió la cabeza ante la pregunta de Izuku. Su mirada era engañosamente aguda mientras miraba a su alrededor, y mantenía sus ojos en los lugares en los que su bestia no estaba enfocada. Espera, ¿están conectados mentalmente? ¿Puede la sombra ver lo que ve y viceversa? ¡Qué genial! Entonces, ¿eres de nuestra escuela?, reflexionó el chico más bajo mientras señalaba sus uniformes de gimnasia empapados. Estoy agradecido, y parece que estamos en deuda con la clase B. Pero para responder a tu pregunta, no. Koda-san ha estado buscando a otros desde que llegamos aquí, y no ha encontrado a nadie excepto a ustedes dos. Nosotros. Les hizo un gesto a los 4, son las únicas almas en esta zona. El chico más alto, Koda, asintió seriamente en señal de acuerdo. Por extraño que parezca, los ratones sobre sus hombros asintieron con él. Así que es una especie de peculiaridad del control de animales. Increíble. Gracias a Dios que están bien, dijo Nirengeki mientras recogía un trozo de escombros y el voleibol lo lanzaba hacia un villano que había comenzado a atacarlos. El trozo de escombros rebotó en el pavimento antes de que repentinamente atravesara el área como una pelota de béisbol en una máquina de bateo. Solo falló a la villana porque ella se obligó a apartarse de su camino con un grito de miedo. Este es un lugar horrible para estar atrapado solo. De acuerdo, dijo el chico solemne mientras evaluaba a los dos recién llegados. La bestia de las sombras de repente se lanzó a través del ring para abalanzarse sobre un grupo de villanos que susurraban entre ellos. Cuanto antes nos vayamos, mejor. ¿Cómo pudieron ustedes dos llegar hasta nosotros tan rápido? ¿Está esa opción disponible para que podamos escapar? Uno de tus compañeros de clase creó una especie de portal a nuestra escuela. Otro corrió para buscar ayuda. Izuku tuvo un destello de perspicacia mientras hablaba, inspirado por cómo había visto a Shoda y Tokage usar su entorno con gran efecto. Usó una pequeña ráfaga de su poder para patear uno de los escombros más grandes a un villano que se estaba acercando demasiado para sentirse cómodo. Lo golpeó con tanta fuerza que se convirtió en polvo en pleno vuelo. El villano al que había apuntado fue rociado con fragmentos mientras ella intentaba apartarse del camino, y comenzó a parpadear y toser cuando el polvo húmedo comenzó a envolverla. Izuku acortó la distancia mientras ella estaba distraída y bajó la parte posterior de su cuchillo hasta su clavícula para detenerla en seco. Mientras retrocedía alejándose de ella, dijo apresuradamente. No creo que esa opción esté disponible para nosotros por un tiempo, ¿eh? Tokoyami, proporcionó el adolescente con cabeza de cuervo mientras su bestia sombra continuaba creando estragos. Era apenas perceptible en la penumbra, pero Izuku creyó ver alzar una ceja con interés. Entonces el paria se ha convertido en el salvador, Monomakun seguro sabe cómo dejar una impresión. Chirrido. Chirrido, chirrido. Los tres chicos se giraron para mirar al único nombre Koda. Una vez más estaba arrodillado en el suelo, pero esta vez había extendido la mano para dejar que un tercer ratón se subiera a ella.
Cuando el ratón comenzó a emitir una serie de parloteos y chirridos, lo rodeó con la otra mano para protegerlo de la lluvia. Está pequeña y ella ahí fuera y está segura de ello. Al contrario de su tamaño, la voz del chico era tan suave que apenas se podía oír en medio del caos circundante. Izuku y Nirengeki no pudieron entender lo que estaba diciendo, pero su propio compañero de clase escuchó lo suficiente como para llenar los espacios en blanco. ¿Tu ratón puede llevarnos a un lugar seguro? ¿Es eso lo que estás diciendo, Koda-san? Preguntó Tokoyami mientras le decía mentalmente a su compañero que atacara a los villanos que se acercaban por su izquierda. Mientras el chico tranquilo asentía, Izuku miró sorprendido y esperanzado ante la noticia. ¿El ratón te dijo la salida? Eso es increíble. ¿Dónde está? ¿A qué distancia está? Koda se congeló brevemente ante su pregunta, como si no estuviera seguro de cómo responder. De la distancia es difícil para los animales describirla. Bebé, pero los ratones tienen muy buena memoria. Ella puede sacarnos de aquí, sé que puede. Bien. Entonces vámonos. Espera. Shoda-kun, necesitamos un plan. Izuku fue interrumpido cuando un villano corpulento con manos como palas salió del asfalto detrás de él y cayó con un fuerte golpe. Cuando Izuku saltó fuera del camino, Nirengeki corrió hacia él, comenzando su asalto con una ráfaga de golpes. Mientras los dos peleaban brevemente, el boxeador se agachaba y esquivaba los salvajes golpes de represalia del villano, y cada vez que el villano fallaba, Nirengeki activaba uno de sus impactos para desorientarlo aún más. Después de que un retroceso particularmente poderoso desequilibró al corpulento villano, el boxeador se acercó y golpeó con un gancho justo en su diafragma. Mira, Midoriya-kun, voy a ser franco, ¿vale? Nirengeki dijo rápidamente mientras se alejaba del corpulento villano y activaba el resto de sus impactos simultáneamente. Izuku casi se pierde lo que estaba diciendo mientras veía al villano lanzarse hacia un yatai cercano, pero se obligó a volver a prestar atención a su amigo una vez que continuó hablando. Si estos villanos no pudieron manejarnos cuando estábamos en dos grupos, entonces no podrán manejarnos a todos cuando trabajemos como uno solo. Podemos hacer esto, hombre. ¿Podemos llegar a un lugar seguro? Izuku parpadeó cuando Nirengeki fue repentinamente cortado. Sintió que su corazón daba un vuelco, y luego otro. Y cuando Izuku finalmente parpadeó, los latidos de su corazón comenzaron a tronar en sus oídos. A su lado, el rostro estoico de Fumikage rápidamente se convirtió en alarma cuando experimentó algo similar. La aparición de Dark Shadow reflejó inmediatamente la agitación interior de su maestro. Incluso abandonó a los villanos para volver rápidamente a su lado. Y una vez que su momento inicial de shock finalmente pasó, los tres comenzaron a buscar frenéticamente a sus amigos. Tare. Sin que los cuatro adolescentes lo supieran, el líder de los villanos en Downpour Zone se había mantenido al margen de la pelea. Se contentaba con dejar que sus pies colgaran sobre el borde de un tejado cercano y, mientras observaba desde lejos, todo lo que podía hacer era suspirar de aburrimiento. Honestamente, no tenía intención de involucrarse. Solo estaba aquí como favor, y también para ver el supuesto fin de Olmid en persona. Pero, un trabajo era un trabajo, y lo mínimo era, como mínimo, lo que se esperaba. Incluso si su jefe lo hubiera asignado a un lugar donde ni siquiera podía ver el espectáculo, para su leve molestia. Bueno, lo hecho está. Me pregunto si Futsi podrá conseguir el metraje después, suponiendo, ya sabes, que su jefe pueda realmente llevar a cabo esa ridícula quimera suya. Se sentó en el borde de ese edificio, observando la pobre excusa de una pelea con la barbilla en la palma de la mano y esperando un momento medio decente para inclinar la balanza. Casi pensó que no iba a llegar, pero entonces el tipo con palas en lugar de manos decidió probar suerte. ¿Cuál era su nombre? Sagiori. Lo que sea. Y tan pronto como el matón asustadizo surgió del suelo para atacar furtivamente a los adolescentes, el líder decidió que era hora de agregar sus contribuciones. Los sumideros sí son engañosamente peligrosos. Tienen una tendencia a acumularse sin ser vistos durante muchos años, y nadie se daría cuenta hasta que se hayan erosionado lo suficiente como para colapsar. El túnel creado por Shovelands le dio al líder una ventaja en el proceso de erosión. Todo lo que quedaba era arrastrar un poco de agua bajo la superficie y obligarla a excavar rápidamente el área. Consideró incorporar el aceite del asfalto a la mezcla, pero decidió mantenerlo en reserva por si acaso. Se encogió de simpatía al ver a Manos Pala recibir una paliza del chico gordo.
Cuando el adolescente de alguna manera lo envió a volar, sintió que el agua que se movía rápidamente comenzaba a encontrar cada vez menos resistencia, y supo que su sumidero estaba a segundos de nacer. Con un último empujón de su peculiaridad, el líder movió grandiosamente sus brazos como un director de orquesta frente a una orquesta y expulsó hasta el último trozo de agua subterránea hasta los bordes de su trampa de pozo. Es lo menos que puedo hacer por ti, manos de pala, ya que tu túnel hizo que esto sucediera. Maldita sea. El villano frunció ligeramente el ceño cuando solo 2 de los 4 adolescentes cayeron en el sumidero del tamaño de una piscina inflable. Por más molesto que fuera admitirlo, el líder había estado esperando al menos capturar al niño pájaro. Y bueno. O bien. Hizo un movimiento suave y amplio con su mano derecha y llevó toda el agua que había empujado hacia los bordes exteriores corriendo de regreso al pozo. Al mismo tiempo, rápidamente dejó caer y extendió su mano izquierda, y obligó a todo el aceite cercano del asfalto a fluir hacia el pozo también. Mientras el aceite y el agua se mezclaban por un momento, relajó su mano izquierda para hacer un movimiento ascendente mientras que su derecha hacía un movimiento hacia abajo. Y una vez que consideró que el aceite y el agua estaban lo suficientemente separados para hacer lo que quería, puso rígida su mano izquierda mientras su derecha hacía un lento movimiento de agarre. Soltó un suspiro, se relajó y observó el área de cerca para asegurarse de que su peculiaridad permaneciera vigente. Me pregunto cuánto durará mi don esta vez y reflexionó mientras los 2 chicos restantes se daban cuenta de lo que estaba pasando y visiblemente comenzaron a entrar en pánico. Porque aunque sea solo por un minuto, ¿ustedes todavía se van a joder? Los villanos que rodeaban a los chicos comenzaron a gritar y gritar de alegría, y muchos comenzaron a atacar a los adolescentes ahora que estaban desesperados y distraídos. Cuando el líder volvió a adoptar una posición cómoda, los 2 muchachos comenzaron a actuar con una impresionante demostración de ferocidad. Tarareó con interés mientras observaba sus acciones desesperadas, pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar. Lo siento, niños. No lo tomes como algo personal. Solo puedes demorarte por un tiempo, ¿sabes? Además, usar ese aceite no es la respuesta a tus problemas. Grieta. El villano parpadeó antes de inclinarse lentamente hacia adelante con interés. El chico normal, el que tenía la peculiaridad menor de potenciación, de alguna manera había evitado por completo su trampa de pozo. Y sin embargo, parecía que sus esfuerzos no estuvieron exentos de un alto precio y el líder estaba tan preocupado por admirar los logros del chico sencillo que casi olvidó que tenía un trabajo que hacer. Algo así como. Con un y murmurado, decidió ir a lo seguro y hacer un esfuerzo genuino. No perdió ni un momento más mientras extendía su mano derecha para hacer un movimiento de agarre exagerado. Al mismo tiempo, golpeó su puño recién formado con su mano izquierda, de la misma manera que Paper cubre a Rock en un juego de Hanken. No tenía idea de si el niño simplemente tuvo suerte o si de alguna manera descubrió cómo funcionaba su peculiaridad. Honestamente, realmente no importaba. Los adolescentes estaban preocupados y, a pesar del caos que creó la bestia de las sombras, la turba se acercaba rápidamente, cada vez más audaz, con cada paso que daban hacia el dúo. Los segundos parecieron alargarse en los momentos previos a lo inevitable. Y cuando todo llegó a un punto crítico, con el manejador de la bestia de las sombras desesperado y angustiado, y el chico sencillo paralizado por la indecisión y el miedo, el líder creyó que los chicos finalmente habían sido derrotados. Pero entonces detectó un movimiento rápido y repentino, desde el último lugar donde lo esperaba. Y cuando el líder dirigió su atención al chico del cuchillo, cada ápice de su sentido común le dijo que corriera. Porque mientras el joven realizaba el movimiento descendente de un último movimiento, su cuerpo comenzó a brillar en una luz tenue y arcos de luz esmeralda comenzaron a bailar a lo largo de la superficie de su piel. Tare. Izuku, Fumikage y Dark Shadow lograron quitar el pavimento suelto debajo de ellos en un tiempo récord. Pero la misma urgencia que los impulsaba hacia adelante también les daba una visión de túnel. No se habían dado cuenta de cuán mala era su fijación hasta el momento en que retiraron suficientes escombros para ver a sus compañeros de clase. Podían verlos con cierta claridad, debajo y a través del líquido negro y aceitoso, pero en el fondo de sus mentes no pudieron evitar pensar. ¿Por qué no han salido a la superficie todavía? Los chicos se pararon directamente encima de ellos, sobre el líquido negro tan fácilmente como si fuera tierra sólida, y aún así, no podían entender qué era lo que estaba mal en sus posiciones, en sus perspectivas.
Las alarmas sonaban en sus mentes por todas las razones obvias, pero todavía no podían ver el panorama más amplio que tenían ante ellos. Y hasta que intentaron hundir sus manos en el líquido negro, para sacar a sus compañeros y descubrieron que no podían. Era como si intentaran empujar contra una losa de metal flexible. Empujaron y empujaron, arañaron y golpearon contra su superficie pero hicieran lo que hicieran, el líquido permanecía inamovible. Incluso con la bestia de las sombras golpeando ferozmente la superficie, e incluso con Izuku balanceando frenéticamente su cuchilla con el 5% de su poder y el líquido simplemente no se movía. Un coro de vítores y aullidos atravesó de repente su visión de túnel. Los pelos de sus nucas comenzaron a erizarse al darse cuenta del repentino cambio en su temperamento. La turba comenzó a actuar como un clan de hienas, y algunas incluso habían comenzado a atacar a los niños en el momento en que detectaron una presa herida. Y en respuesta a su avance, Izuku apretó los dientes y gritó desde lo más profundo de su corazón. Tokoyami-san. Por favor, cómprale un tiempo. Vamos, sombra oscura. La bestia de las sombras rugió con furia antes de lanzarse contra la multitud de villanos entrantes. Mientras estaba consumido por su implacable asalto, Izuku y Fumikage continuaron intentando liberar a sus amigos. El niño con forma de pájaro estaba ocupado arrastrando más pavimento con la esperanza de encontrar un área más débil por la que pudieran atravesar. Izuku, por otro lado, siguió optando por un enfoque más directo. Con cada uno de sus intentos fallidos, Izuku volvió a hacer swing en un porcentaje ligeramente mayor. No apuntaba a un número específico. Solo estaba concentrado en aumentar su poder lo suficiente como para abrirse paso. Pero no podía levantarlo demasiado. Los dos niños atrapados estaban muy cerca de la superficie, y la trampa en sí tenía solo un poco más de 2 metros de ancho. Sí, si rompía cualquiera que fuera este efecto, y si no lograba detenerse a tiempo, entonces definitivamente iba a terminar lastimando a uno de ellos. O peor. Si Izuku no hubiera estado en tal estado de pánico, podría haber notado que todo su cuerpo comenzaba a sentirse vivo, mientras su poder seguía sus movimientos. Desde los pies hasta las piernas, desde el centro hasta la espalda y luego por ambos brazos, One for All realmente comenzó a correr por sus venas mientras usaba todo lo que tenía para liberar a sus amigos. Podía escuchar que todo su cuerpo comenzaba a crujir de agonía mientras el poder se extendía por todas partes dentro de él, y podía sentir que sus huesos comenzaban a romperse bajo la tensión de sus esfuerzos. Y entonces escuchó y sintió el cambio de hormigón a su alrededor. Izuku giró su cabeza hacia la fuente de los ruidos y, por un momento, estuvo confundido. Pero con su siguiente aliento, su cerebro había terminado de resolver ese rompecabezas y su cuerpo había comenzado a correr hacia el borde de la trampa del pozo. Ahora lo entiendo. Hay diferentes líquidos en este pozo, pero solo el de arriba se ha vuelto inamovible. Los otros líquidos han estado recibiendo la peor parte de nuestros golpes todo este tiempo, por lo que los bordes exteriores de la trampa del pozo han comenzado a romperse. Si puedo romper los bordes con suficiente fuerza, podría existir la posibilidad de que no tenga que lidiar con la capa inamovible en absoluto. Y una vez que paso por alto eso, Izuku apenas pasó el borde más cercano del pozo antes de golpear su talón tan fuerte como pudo contra el concreto arruinado. Hubo un crack reverberante en el aire mientras el poder de su pisotón pulverizaba por completo el suelo a unos pocos metros de él. Sintió que los huesos de su espinilla se rompían por el impacto y terminó aterrizando sobre su estómago mientras caía en un cráter que él mismo había creado. Pero eso estuvo bien, más que bien. El agua comenzó a salir del pozo y entrar en el cráter mientras yacía boca abajo, siguiendo el flujo de gravedad como lo haría en la naturaleza. Y cuando Izuku descubrió el dolor en su pierna para mirar hacia arriba y encontrar a sus amigos, sintió que su corazón se hinchaba de alivio al escucharlos farfullar y jadear por aire. Y podré salvar a mis amigos. No se desperdició ni un momento cuando Izuku se arrastró apresuradamente hacia adelante para sacarlos. Fumikage siguió su ejemplo, poniéndose de pie para apresurarse hacia el cráter. Saltó desde encima del líquido negro hacia los escombros y, cuando aterrizó, se tomó un momento para convocar a su bestia sombra a su lado. Afortunadamente, los niños en el foso se habían recuperado lo suficiente como para comenzar a avanzar hacia sus compañeros de clase. Entre el nivel del agua a la altura del pecho y sus ataques de tos en busca de aire, su viaje fue sin duda más lento de lo que debería haber sido. Izuku se enfrentaba a un problema similar, con cómo le palpitaba la pierna con cada movimiento que hacía.
Pero mientras se lamentaba por haber dejado su cuchillo, que podría haber sido usado como muleta o bastón, en el borde del cráter, comenzó a notar algunas rarezas mientras se arrastraba por el agua. Lo primero que notó fue el agua misma. Era increíblemente difícil moverse a través de él, y se sentía inquietante, como si estuviera tratando de caminar a través de un lecho de algas, y todas las hebras seguían tratando de agarrarlo mientras se movía. Una mirada a sus compañeros de clase le hizo saber que él no era el único que luchaba por moverse, y definitivamente sentía que moverse se hacía más difícil a cada segundo. Otra cosa que notó vino desde arriba, a unos 30 o 40 centímetros por encima de Koda. El líquido que formaba la capa superior estaba perdiendo lentamente su piedra. Había comenzado a ondularse, como gotas de lluvia en un estanque, y había áreas que comenzaban a perder completamente su forma a medida que el líquido goteaba sobre el agua de abajo. El estómago de Izuku comenzó a apretarse incómodamente, y eso lo impulsó a moverse más rápido mientras se ponía de pie. Dark Shadow se abalanzó para ayudar en ese momento, y juntos, los dos alcanzaron a sus compañeros de clase mientras los niños que estaban atrapados los alcanzaban a ellos. Pero tan pronto como se agarraron de los antebrazos, el agua alrededor de sus pies cambió repentinamente. Se sentía como si estuvieran siendo arrastrados por una marea y los tres niños terminaron perdiendo el equilibrio y cayendo al agua. Y justo cuando el agua comenzó a arrastrarlos hacia el interior del pozo, el líquido inamovible de arriba perdió su forma y colapsó completamente sobre ellos. La única razón por la que Izuku logró salir de allí fue porque Dark Shadow pudo agarrarlo justo a tiempo. Una vez que había llevado a Izuku de regreso a la seguridad del cráter, voló de regreso a la masa de líquido negro para intentar atrapar a los otros dos, pero ya era demasiado tarde. El líquido negro se había vuelto inamovible nuevamente, y todo lo que la criatura podía hacer era observar cómo sus garras rebotaban en su superficie. Después de algunos golpes más infructuosos en el líquido, Fumikage llamó a su bestia a resurgir, para encargarse de la multitud entrante nuevamente una vez más. La bestia de las sombras obedeció con un poco de desgana y una vez que se fue, Izuku quedó de espaldas en el cráter, sin forma de liberar a sus compañeros. Mientras el joven sucesor yacía sobre los escombros, tambaleándose de dolor, descubrió que todo lo que podía hacer, era mirar. Todo lo que podía hacer era observar cómo Tokoyami y su bestia se abrumaban cada vez más por luchar con todas sus fuerzas contra los implacables villanos. Todo lo que podía hacer era observar cómo los líquidos cambiaban y tomaban la forma de un ovoide negro y giratorio, tan alto como el pozo pero solo la mitad de ancho. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo Koda se tapaba la boca con ambas manos, y todo lo que pudo hacer fue observar cómo Nirengeki golpeaba su puño una y otra vez contra el agua inamovible sin ningún éxito. Y cuanto más miraba, más sus pensamientos comenzaban a salirse de control. Porque incluso con el poder de All-Might, todavía no había podido salvar a sus amigos. ¿Y él realmente era solo un Deku sin valor? No te subestimes tan fácilmente, mi gorilla-kun. Lo hiciste bien hoy. Izuku casi ahoga un sollozo cuando las palabras de Nirengeki atravesaron la niebla de su mente, y antes de que se diera cuenta, estaba de nuevo en pie, buscando el cuchillo que había dejado atrás. Una vez que la encontró, cojeó para agarrar el arma con ambas manos. Se puso en posición, con el pie malo delante del otro, y apuntó la hoja de la cuchilla ante él. Y mientras respiraba profundamente y se obligaba a tragar el nudo que tenía en la garganta, puso toda su concentración en resolver el problema que tenía ante él. Nirengeki había dicho que estaba de su lado. Así que ahora, Izuku necesitaba estar en el suyo. De una forma u otra, iba a encontrar una manera de salvar a sus amigos. Eres atlético, pero y no de esa manera, ¿sabes? Cuando se trata de una pelea, debes saber cómo funciona tu cuerpo. El consejo de Nirengeki volvió a sonar cierto, más ahora que antes. El cuerpo de Izuku no era lo suficientemente fuerte para soportar los porcentajes más altos que necesitaba para liberar a sus amigos, y su pierna temblorosa era una prueba sólida de que la fuerza bruta por sí sola no iba a ser suficiente. Así que decidió dedicar unos preciosos segundos a concentrarse. Izuku iba a afrontar este problema desde otro ángulo e iba a buscar las pistas que necesitaba para salvar a sus amigos. Con su cuchillo listo, vio las manchas negras que estaban salpicadas a lo largo de su lomo. Eran similares a los que Tokoyami y él mismo habían esparcido por toda su ropa. Además, también notó que pequeñas ondas estropeaban la superficie de lo que supuso era petróleo. Al menos, brillaba en la tenue luz tal como lo haría el petróleo del asfalto.
Y aunque era apenas perceptible, Izuku estaba seguro de que las ondas eran causadas por la lluvia que caía sobre él, así como por el viento que lo rozaba también. Para que el aceite pueda moverse, pero no en la forma en que lo estaba obligando. Sus ojos viajaron hacia arriba y alrededor del ovoide, y se dio cuenta de que había sido dimensionado y formado para coincidir con el lado del pozo, y lo que significaba que el truco que usó antes no iba a funcionar nuevamente. Pero luego, notó su posición desde donde estaba en el cráter, y se dio cuenta de que ese asunto no iba a ser un problema. De hecho, con Tokoyami detrás de él, y la mayoría de los sonidos de la pelea de Dark Shadow viniendo de la misma dirección general, si encontraba el ángulo correcto, y entonces podría salvar a todos, sin lastimarse a sí mismo. Pero ¿y funcionaría? Su último intento había fracasado, y la advertencia de Recovery Girl sobre los peligros que su poder representaba para él y para los demás todavía estaba fresca en su mente. Si este plan fracasaba, si incluso se equivocaba en su ejecución por un pelo. Respira, Izuku. ¿Lo tienes, vale? Izuku se obligó a exhalar y sintió un alivio momentáneo cuando todos sus pensamientos descarriados se detuvieron. No iba a dudar, no esta vez. Lo había logrado una vez y lo iba a lograr otra vez. Shoda-kun. Voy a apuntar al lugar justo encima de ustedes, así que quédense cerca del fondo. Tokoyami-san. Por favor, cuando mueva mi arma, dígale a Dark Shadow que se aparte del camino. Izuku no esperó sus respuestas. Solo se concentró en acumular tanto poder como se atrevía mientras Shoda y Koga nadaban hasta las partes más bajas del ovoide. Imaginó perfectamente en su mente los movimientos que necesitaba seguir mientras esperaba, y su respiración adquirió un ritmo constante justo cuando se alejaron del peligro. Comience con el cuchillo listo y exhale. Con su cuchilla frente a él, agarrada tan firmemente como pudo con ambas manos, Izuku comenzó a enviar One for All a todos los lugares a los que necesitaba ir. El poder comenzó a inundar su cuerpo a medida que cada pequeño huevo era entregado a todos los lugares correctos, todo a la vez. Su cuerpo se retorció y retorció con el zumbido de su peculiaridad mientras mejoraba sus músculos al extremo, y como una vela brillando en la noche, Izuku comenzó a brillar y arrojar una luz tenue. Levanta el cuchillo, e inhala. Con un valiente paso adelante, levantó el cuchillo por encima de su cabeza y ajustó su paso para acomodar su tambaleante espinilla rota. Al mismo tiempo, comenzó a trasladar su poder de sus piernas a su torso, y luego de su torso a sus brazos. Pequeños ríos de energía roja comenzaron a aparecer en la superficie de su piel, y mientras One for All corría de una parte de su cuerpo a otra, se movían en conjunto con su poder cambiante. Ahora da un paso, y balancea. Y justo cuando terminó de dar un paso adelante y justo cuando los pequeños ríos de energía rojas se transformaron en arcos de iluminación esmeralda que bailaron a lo largo de su piel, y Izuku derribó la cuchilla con todo el poder que había acumulado. Antes de que se detuviera abruptamente a mitad del movimiento, con los brazos firmemente a la altura de las caderas. Al principio, no pasó nada en absoluto ya que retrocedió en su ataque justo antes de golpear el suelo. Pero en los momentos que siguieron, incluso Izuku descubrió que le resultaba difícil realizar un seguimiento de todo lo que sucedía. Sintió que sus brazos se agarrotaban cuando todo el poder generado se transfirió de su cuerpo al arma. Cuando la cuchilla comenzó a doblarse por la fuerza de su movimiento, Izuku de repente recordó por qué All Might había usado mazos baratos para sus ejercicios de entrenamiento de control en primer lugar. A pesar de ser más resistente y no golpear nada más que aire, el arma aún se rompió en una docena de pedazos en el momento en que se detuvo en seco. Las piezas ni siquiera estaban en el suelo cuando los vientos comenzaron a cambiar drásticamente tanto en dirección como en velocidad. Era como si el swing de Izuku creara una corriente en chorro, y verlo lanzarse por el aire era como ver una cuña gigante e invisible dividir la lluvia que caía en dos. Pero la lluvia no era lo único que se estaba dividiendo. Los vientos impulsados por One for All chocaron contra la tierra y el pavimento comenzó a agrietarse bajo su implacable fuerza. El polvo y los escombros fueron arrastrados inmediatamente, revelando la zanja irregular que se estaba excavando en el suelo en cuestión de segundos. Pero incluso con la tormenta arrasando, e incluso con la tierra dividida en dos, Izuku apenas reconoció lo que estaba sucediendo ante él. En cambio, mantuvo sus ojos clavados en los niños que estaban atrapados en su prisión. Contuvo el aliento mientras el viento azotaba el pavimento con sorprendente facilidad. Los latidos de su corazón se aceleraron cuando el viento se abrió camino hacia el ovoide, cortándolo tan fácilmente como una sierra de mesa podría cortar madera.
Izuku comenzó a temer lo peor, y justo cuando intentaba dar un paso adelante antes de que fuera demasiado tarde, lo que quedaba del ovoide estalló por completo, como si una bomba hubiera detonado justo debajo de su superficie. Hubo tanta fuerza en la explosión que Izuku fue arrojado de espaldas y sobre los escombros de debajo. El aceite y el agua lo salpicaron sin piedad, y su pierna lo estaba matando por completo, pero en este momento, no podría haberle importado menos. Lo único que importaba era que sus amigos eran libres, todo gracias a un milagro de último minuto. Oh. Shoda-kun debe haber activado su peculiaridad. El aceite debe haber sido lo suficientemente firme como para que él pueda dar todos esos golpes. Pero como solo hay una explosión, eso significa que los activó todos a la vez. Izuku estaba tan aliviado que ni siquiera se había dado cuenta de que su tormenta de viento finalmente había comenzado a calmarse. Solo se dio cuenta cuando las luces de la cúpula cobraron vida y se estremeció cuando sus ojos se vieron obligados a adaptarse. Los vientos artificiales y la lluvia también habían dejado de funcionar, y su ausencia creó una calma inquietante en el ambiente. Una voz sintética comenzó a hablar por el intercomunicador un momento después, y las palabras, sistema, error, resonaron una y otra vez por toda la cúpula, haciendo que el repentino y espeluznante silencio se sintiera más opresivo que antes. Cuando todo estuvo dicho y hecho, la tormenta de viento de Izuku no pudo haber durado más de 6 o 7 segundos. Pero para aquellos que estuvieron sentados en primera fila para ver su devastación, bien podría haber durado horas. Tare. Apenas se veía movimiento después, si uno estaba atrapado en la calle. Los tejados cercanos, sin embargo, eran una historia completamente diferente. Mientras todos los demás se tambaleaban por el torbellino, el líder en la azotea ya estaba saliendo del techo y bajando por la escalera de incendios. Estaba agradecido de que nadie fuera consciente de sus movimientos, porque su cuerpo estaba demasiado nervioso para hacer otra cosa que huir, y su mente estaba demasiado ocupada repitiendo los últimos segundos de su vida. En un abrir y cerrar de ojos, ese niño literalmente había hecho un agujero en la pared de la cúpula. No era ingeniero de ninguna manera, pero esas paredes eran muy gruesas y muy resistentes, y de alguna manera, el niño les arrojó un maldito tifón. Uno que fuera lo suficientemente fuerte como para forzar que esa pared muy gruesa y resistente se derrumbara, se doblara y se rompiera con sorprendente facilidad. Desde donde estaba, el villano no podía ver qué tan lejos había viajado el viento afuera, pero parecía que la cúpula había recibido la peor parte del impacto. Honestamente, realmente no le importaba lo que sucediera fuera de la cúpula. Estaba mucho más consumido viendo cómo el viento arrancaba la tierra y lanzaba a sus matones como si fueran animales de peluche. Sin embargo, esos no fueron los únicos efectos visuales que ocurrieron. Las luces de las calles volaron, los edificios se balancearon y se derrumbaron, los contenedores de basura y los carritos de comida volaron por los aires. Y todo eso sucedió con un solo y calculado movimiento del arma del niño. A la mierda esto. Estoy fuera. Okatachi Hidaro continuó descendiendo de piso en piso, tan rápido y silenciosamente como pudo. Siguió murmurando obscenidades en voz baja mientras se sacudía el cabello húmedo y canoso de sus ojos gris verdosos. El último ataque del niño resultó ser su punto de quiebre, y lo único en lo que se encontró pensando mientras escapaba era en que casi todo en este trabajo se había ido a la mierda. Debería haber expresado sus preocupaciones una vez que vio con qué estaba trabajando, y debería haber abandonado en el momento en que Andyman y Misty-san aparecieron con esa cosa. Pero se había quedado, sobre todo porque Fuchi, un corredor muy bueno y el tipo que le había ofrecido el trabajo, también se lo había pedido. Él había aceptado el viaje porque había hecho múltiples trabajos extraños para Fuchi en el pasado, y los dos tenían una sólida relación para ser cómplices ocasionales. Pero la razón principal por la que Hidaro se había quedado a pesar de su mejor juicio fue porque Fuchi había respondido por sus nuevos empleadores, y en su tipo de trabajo, la palabra de Fuchi tenía mucho peso. Entonces, ¿qué carajo estaba pasando con este trabajo? En su sincera opinión, un niño pequeño que se comiera una caja de crayones podría haber ideado un plan más coherente. El objetivo en sí era básicamente inalcanzable y el método para lograrlo era idiota. La comunicación era inexistente, la información era mínima y el liderazgo era opcional. La fuerza laboral había sido extraída del fondo del barril, y el equipo apenas estaba un paso por encima del genérico. Y eso fue solo lo básico. ¿Qué diablos pasaba por la cabeza de ese corredor cuando decidió asociarse con la Liga de Villanos? Sé que los tiempos han sido difíciles últimamente, pero, sí.
Los villanos solían tener estándares, maldita sea. Y trabajos tan ambiciosos como este deberían haberse cortado de raíz. Él debería haberlo sabido. Lo que sea. Regresaré a casa de Futsi y tendremos una larga charla sobre esto. Sí, ya sabes, de alguna manera puedo encontrar el camino de regreso a una de sus casas seguras. Han estado trabajando juntos durante 22 años y el idiota todavía usa su don conmigo. Estúpido. Tae. Mientras Hidaro escapaba desapercibido, Izuku gimió y permaneció boca arriba, temblando por una combinación de dolor y adrenalina. No parecía que se hubiera roto ningún hueso durante este truco, además de su espinilla ya rota. No, simplemente se sentía dolorido y sensible por todas partes, como si su cuerpo acabara de revivir sus primeros 6 meses en Takoba Beach en los últimos segundos. Cuando la tos de Koji y Nirengeki disminuyó lo suficiente como para salir del fondo del pozo, Fumikage finalmente se sacudió de su aturdimiento. Con un poco de estímulo mental, se envió a Dark Shadow, dócil y ligeramente tembloroso, para ayudar a sacarlos. Mientras Dark Shadow los llevaba tan suavemente como podía, Fumikage miró a Izuku y comenzó a acercarse a él con cautela. Izuku trató de tranquilizar a su compañero de clase con una sonrisa forzada, pero un movimiento y un ruido a su lado desviaron su atención. Una vez que vio lo que estaba pasando, Izuku comenzó a gritarle a Fumikage que lo dejara, que corriera y se pusiera a salvo, pero antes de que las palabras pudieran salir de su boca, se dio cuenta de que no tenía que decir nada. Los villanos con los que habían estado luchando eran los que estaban creando el alboroto, y este parecía crecer a medida que más y más salían de su conmoción. Pero a diferencia de antes, cuando los villanos estaban tensos y listos para matar a los adolescentes sin pensarlo 2 veces y cada uno de ellos ahora estaba haciendo todo lo posible para huir exactamente en la dirección opuesta. Atrás quedaron sus expresiones desagradables y retorcidas mientras se dirigían a un lugar seguro. La única emoción que quedó fue un miedo puro e impío tras la destrucción de Izuku. Algunos pudieron correr completamente hacia el hoyo recién creado. Otros tuvieron que arrastrarse y cojear hasta allí, después de que los fuertes vientos y la tierra temblorosa los azotaran tan sin piedad. Y luego hubo algunos que tuvieron que rogar a sus aliados que los ayudaran, con poco o ningún éxito. Los de la última categoría habían sufrido lo peor del temporal. Entre las heridas había piernas dobladas en ángulos extraños, cabezas que sangraban abiertamente por los escombros voladores que las habían golpeado, e incluso algunos que habían permanecido casi inmóviles después. La única evidencia de su conciencia eran los gemidos bajos que apenas eran audibles y los débiles movimientos de su pecho. Y cuando el último de los villanos que pudo huir huyó, el área quedó en silencio una vez más. Izuku, que había estado observando atentamente a los villanos, saltó un poco cuando alguien lo agarró suavemente por debajo de sus axilas y comenzó a levantarlo. Después de algunos movimientos incómodos, Izuku se giró y se encontró cara a cara con Fumikage, quien se agachaba debajo de uno de sus brazos para sostenerlo mejor. Los dos juntos se dirigieron cojeando hacia sus otros compañeros de clase sin decir una palabra. Koji y Nirengeki se estaban poniendo de pie lentamente, escupiendo y tosiendo agua mientras intentaban recuperar el aliento. El guardián de Fumikage rondaba cerca y continuamente miraba alrededor del desolado espacio para estar atento a problemas. Durante su pequeño paseo, Izuku se perdió como Fumikage seguía mirándolo desde su izquierda en silenciosa evaluación. También extrañaba cómo Dark Shadow se alejaba de él tan discretamente como podía cuando estaban lo suficientemente cerca como para hablar con sus amigos. Shoda-kun. ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? Y Koda-san, ¿tú también estás bien? Mientras Koda asentía en silencio y levantaba débilmente el pulgar, Nirengeki se giró inestablemente ante el sonido de su voz. Tos. Mierda, tos. Mi gorilla. ¿Qué diablos? Tos. ¿Qué diablos fue eso? De repente, Izuku se dio cuenta de los otros 2 pares de ojos, 3, si contaba Dark Shadow, que lo miraban abiertamente, esperando su respuesta. La necesidad de alejarse golpeó a Izuku directamente en el estómago, y se encontró dando un paso atrás, incapaz de mirar a ninguno de ellos a los ojos. Las advertencias de Recovery Girl de repente comenzaron a resonar en su mente, y lo único en lo que se encontró pensando fue en cómo algunos de los villanos aún permanecían en el área, y no por elección propia. Lo siento, ese Shoda-kun. Ustedes podrían haber salido muy heridos, por lo que hice, y era la única manera, no pensé, debería haber...
Sintió que sus siguientes palabras se quedaban atrapadas en su garganta cuando un par de brazos musculosos lo abrazaron. ¿Por qué te disculpas, hermano? Tú, tos. Acabas de salvarnos la vida. Izuku se congeló, sin saber cómo responder, y Nirengeki lo soltó con un golpe en la espalda. Tanto él como Koji todavía tosían un poco, pero se veían mucho mejor ahora que podían respirar libremente. Soy de la misma opinión que Shoda-san. Tienes mi más profunda gratitud también, Midoriya-san. El chico de cabeza negra habló en voz baja mientras inclinaba la cabeza con profundo respeto. Estamos en deuda contigo. Sin ti, Fumikage se calló y suspiró, antes de enderezarse para mirar a Izuku a los ojos. ¿Necesitas más ayuda para caminar? Dark Shadow, ven aquí. Niños. Chicos, ¿están bien? ¿Qué pasó aquí? Los 4 jóvenes se giraron y encontraron a 3 personas idénticas corriendo hacia ellos, con cada una de sus gabardinas empapadas detrás de ellos. El alivio surgió al ver a su maestra, y los niños inmediatamente se dirigieron en su dirección. O al menos todos lo intentaron. Izuku solo logró dar un paso antes de tropezar, pero Dark Shadow estaba allí para atraparlo suavemente con sus garras. 2 de los ectoplasmas corrieron hacia adelante para encontrarse con los chicos, mientras que el tercero se quedó atrás, girándose para examinar la pared rota y colocándose un dedo en la oreja. Cuando llamó para verificar que los estudiantes en la zona de aguacero habían sido encontrados y estaban siendo preparados para ser escoltados, de repente fue interrumpido por los gritos de otro clon. Escuchó la información que todos los clones recibían en sus auriculares, y cada uno de ellos se dio cuenta de que necesitaban sacar a los niños del AUSG. Bien. Ahora. Porque si lo que el clon que gritaba había dicho era verdad, si el héroe más grande del mundo realmente les transmitió ese mensaje, entonces solo había una cosa que podría significar. All-Might estaba luchando por su vida, y el villano al que se enfrentaba era tan poderoso, que pretendía enterrarlos bajo las ruinas del AUSG. 6:52, Izuku, Nirengeki, Fumikage y Koji son encontrados por los ectoplasmas. Bueno gente, ese fue el capítulo número 19, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.